A esta hora presentamos el podcast de Mike. Porque aprender no tiene por qué ser aburrido y divertirse no debe ser irrespetuoso. Un programa que habla sobre diversos temas de interés de la vida, del espacio y del tiempo, donde podemos aprender, esperemos, de forma divertida. Bajo la conducción del magíster Michael Fuenmayor, todos los miércoles desde las 6 p.m, sin guión, espontáneo, y esperemos contar con interacciones online por este medio de Radio La Cariñosa. Les invitamos a no perdérselo. Muy buenas noches tengan todos quienes nos acompañan desde aquí, nuevamente desde el lugar donde se transmite este podcast, Radio La Cariñosa, radio online, para quienes nos acompañan y bueno, nos siguen de alguna manera por las diferentes redes sociales o las diferentes plataformas que hay de stream, en vista de que esto es radio, no se nos puede olvidar. Y bueno, algunas personas solamente nos escuchan, aunque ahorita con el fenómeno de internet, de YouTube y de todo eso, también nos pueden ver y lo pueden hacer de manera directa, de manera online, en vivo, como se está transmitiendo, pero posteriormente también esto pueden ponerlo de nuevo y verificarlo y contrastarlo y chequearlo por nuestras plataformas donde queda esto grabado. Así que a posterior pueden comentar, o si ahora mismo pueden hacerlo, bienvenidos al podcast, el podcast de todos los miércoles a las 6. Hasta ahora vamos por el número 21. Y hoy teníamos un tema bastante interesante. Lo que no vamos a tener es la invitada que había estado anticipando, ¿no? Yanine González. Ella no nos va a acompañar hoy por razones mayores, como habíamos estado ya planeando de que fuera así, pero a última hora no pudo ser. Por eso es que, bueno, hoy vamos a hablar de este tema de manera directa. No voy a establecer un diálogo directo con una persona aquí, sino directamente con los que nos escuchan, los que nos ven desde las cámaras de Radio La Cariñosa. Bienvenidos sean todos a este programa y espero que estén bien donde estén. Vamos a hablar de qué tema. Bueno, el tema es más o menos como una seguidilla de la vez pasada. Quienes nos siguen, el podcast número 20 trató sobre la inclusión, ¿no? Pero la inclusión como un asunto de derechos humanos, que sigue siendo cierto, pero ahorita vamos a enfocar el tema de la inclusión y se plantea la pregunta, ¿es un deber o es un derecho la inclusión? ¿Sí? Primero queremos resaltar que inclusión es un paso muy elevado en relación a la integración. Ya eso lo habíamos hablado la semana pasada, pero bueno, esto es un programa que quizás algunos nos estén viendo por primera vez sin el antecedente del programa previo, que fue el número 20, que sí tuvimos como una invitada, con Katia, que también estuvimos hablando del tema y las cuestiones prácticas que esto encierra. Por cierto, esta semana es el inicio o el regreso a clases. Muy interesante también, porque el regreso a clases de manera presencial, después de 2 años escolares, más o menos, sí, de pandemia, donde los niños estaban escondiditos en sus hogares, cuidándolos, y bueno, también tenían las clases online, porque no dejó de haber clase, pero el hecho de que sea presencial es algo apoteósico, algo que se está viendo como bueno, ya regresamos a clases. El hecho de que estuvieran las clases de manera virtual también trajo consigo mucha deserción escolar. Esperemos que muchos de los que estuvieron, que ya no querían más ver clases y hasta abandonaron, eso es deserción escolar, puedan volver a clase, puedan terminar sus estudios académicos formales, y algunos que bueno, que ya estarán muy contentos porque ahora presencialmente todo es mejor, ¿sí? Las redes sociales obviamente tienen muchas limitaciones. El hecho de no compartir face to face, el hecho de no estar ahí presente, descubrimos que es algo que dábamos por sentado, pero es algo súper importante, ¿sí? La vista y escuchar, es verdad, pero también la presencia del otro cercano, las fragancias, los olores, todo lo que involucra el acto de clase, más allá de la misma profesora, los compañeros,
las personas que acompañan al quehacer educativo, todos aquellos que caminando uno se consigue y que también la dinámica escolar involucra mucho más que la presencia de solo maestro, estudiante o alumno, o profesor, alumno, y bueno, va más allá de eso. Y todo eso forma parte del aprendizaje. Todo eso forma parte del aprendizaje. Con razón extrañábamos esa situación de regreso a clase. Así que esperemos que usted esté, bien sea con su hijito, su hijita, o usted mismo, si nos escucha un joven o una persona que está de regreso a clase, seguramente tendrá muchas emociones al respecto. Algunos un poquito recelosos porque vuelven a clase y bueno, no tienen las mismas ganas, pero la mayoría, creo yo, pienso que viene con ganas renovadas en este nuevo regreso a clase presencial, como solía ser y como debe seguir siendo, ¿no? Entonces, bueno, este tema no es propiamente el que íbamos a conversar. Ya les decía que el tema que vamos a conversar, que vamos a tratar, tiene que ver con la inclusión. La inclusión desde un punto de vista de deber o derecho. Primero vamos a diferenciar lo que es deber y un derecho, ¿sí? Desde el punto de vista, bueno, primero con un ejemplo, ¿no? Y se pone este ejemplo muy típico en relación al derecho al sufragio. En algunas partes es un derecho, en otros lugares es un deber ciudadano, ¿sí? Con esto abro el concepto que podemos percibir de qué es lo que significa deber o derecho. Por ejemplo, en Venezuela y en otros países, ¿sí? Pero la comparación que voy a hacer ahora es de Venezuela y Ecuador, ¿sí? En Venezuela votar, el ejercicio del sufragio siempre ha sido un deber ciudadano. Y un deber usted lo ejerce o no, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ir a votar o no y no pasa nada. No hay repercusiones legales en Venezuela. Creo que en otros países como Estados Unidos y otros también. Por eso es que hay mucha abstención, ¿sí? Porque no va a pasar nada si no voy a sufragar, aunque es mi deber hacerlo, ¿sí? Pero no hay una obligación de ley. En cambio, en Ecuador y en otros países, pero la comparación que estoy haciendo es de Venezuela y Ecuador. En Ecuador, ejercer el derecho al sufragio es eso, un derecho. Es un derecho del ciudadano que es penado, es obligatorio, ¿sí? Así que las personas deben ir a votar, sí o no. Si no, son multados, si no, eso tiene repercusiones en cuanto a algunos trámites legales y tiene que, de alguna forma, revertir eso, ¿no? Porque si usted no va a votar, no le dan un carnecito, un documento donde propiamente se nota que usted votó y ejerció su derecho al sufragio. Es una obligación, ¿ves?, constitucional. Hay leyes envueltas en un asunto de derecho cuando se trata sí, el derecho al sufragio, ¿no? Poniendo estos dos ejemplos, entendemos que un derecho está una cuestión legal implicada alrededor de él. Un deber, no. Un deber es una acción moral, ¿sí?, donde la persona que debe hacerlo, ¿sí?, puede también no querer hacerlo y no pasa nada. Más allá de que, bueno, no va a poder, digamos, conscientemente decir, bueno, esto pasó por esto y bueno, quizás yo pueda decir, bueno, no puedes opinar al respecto debido a que no participaste. O más bien esa es su forma de participar, haciendo una nulo o una abstención total de no hacer ninguna acción al respecto. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asunto de la inclusión? Primero, ¿qué tipo de inclusión estamos conversando? Bueno, siguiendo el asunto de inclusión como derecho humano, el caso está en que incluir a las personas, respetarlo como iguales en sus diferencias, no debería ser un asunto que debería ni siquiera ser un tema de que conversarse
o del cual estar tratándose mucho, porque se supone que esto es naturalmente, debería salir así, ¿no? O sea, no debería haber una cuestión escrita ni penada para que las personas sepan de que eso es así, es obvio, es intuitivo, es algo completamente biológico, orgánico, de que las personas, cada uno son diferentes, ¿sí? Y que esa diferencia obedece a la diversidad de lo que significa el hecho biológico en sí mismo. Y la vida es así, la vida es diversa, no es monótona, menos mal, no es aburrida, no si no queremos. Y las personas también en sus diferentes caracteres, fenotípicamente, genotípicamente, ¿sí? Cuando hablamos de genotipo, nosotros genéticamente somos diferentes unos a otros. Eso nos hace que haya un biotipo de persona de una forma u otra, o algunos más bajitos, más robustos, más altos, no sé, diferentes tipos y modos de colores, de presencia de caracteres. Bueno, en fin, hay muchas diferencias, pero hay muchos rasgos en común que tenemos. Por ejemplo, todos tenemos un cerebro brillante, capaz de entender esto, o al menos queremos creer que es así. Y así es, biológicamente estamos dotados de el órgano cognitivo, el cerebro. Y todos tenemos eso. Así que partiendo de eso, partiendo de todo este constructo biológico, no debería ni siquiera estarse hablando, no debería ser un tema de discusión, quiero decir, el hecho de que haya que incluir a todas las personas, un conjunto de personas, que un conjunto, entendemos que es un universo de elementos allí que forman parte de ese conjunto, y que, bueno, tenemos un espacio en común que compartir, que en este caso es nuestro único planeta en donde todos convivimos y vivimos, y que no debería haber mayor controversia en cuanto a el tipo de cosas que uno haga o no, o que deje de hacer, o la manera de ser en función a su cultura, a sus rasgos faciales, a su idioma, a su forma de hablar, que ese es otro problema también, que es muy distinguible de dónde viene, y esta frase no se usa aquí. Es una cuestión ya de una jerga también, o de esta cuestión que tiene que ver con esta diversidad lingüística que también existe y que viene a formar parte de esta amplia gama de diferir, ¿sí? Y si uno quisiera enredar con eso, pues puede conseguir algunos tonos, algunas prosodias, algunas palabras, aún en el español, que es el idioma del que estamos hablando ahora mismo y del que se produce en la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Vamos a decir, porque en Brasil hablan portugués de Brasil, ¿no? Entonces, el caso está en que hay mucha variedad lingüística, hay mucha variedad de todo tipo, ¿sí? Y no debería tenerse, en función a esa variedad naturalmente existente, una ley que obligue al otro a que, mira, esto está sucediendo, así que debes hacerlo, porque si no vas a ser penado. Sino que intuitivamente uno debería decir, bueno, esto es un deber. Yo debo respetar al otro, más allá de la tolerancia, porque la tolerancia también, una vez alguien me dijo, y creo que es así, ciertamente, la tolerar es algo donde está envuelta la actitud, ¿sí? Una aceptación un poco de mala gana. O sea, me tengo que tragar esto, tengo que tolerar esto, ¿sí? En cambio, más bien la empatía creo que es mucho más altruista que el hecho de decir, bueno, tenemos que tolerarnos unos a otros. Bueno, es un buen paso, ¿no? Tolerarse. Pero empatía, los niveles de empatía en relación al otro, ¿sí? Más bien deberían permitir que naturalmente yo pueda, aún sin entenderlo plenamente, ¿sí? Sí, respetar lo que está pasando del otro lado.
la forma de comportarse, sin que esto implique, por supuesto, porque, y aquí es cuando entra la ley, porque el caso está en que cuando todos tenemos un nivel de convivencia, se refiere a un contrato social donde algunas personas no van a pensar de que se van a salir con la suya, sino que toman en cuenta también, ¿sí?, el hecho de que el otro también tiene sus derechos y sus deberes que hacer. Así que el límite de mis derechos están en cuando el otro también tiene sus derechos, y entonces yo debo no vulnerarlos o anticiparme o tratar de destruirlos en función a los propios. Vamos a ver, vamos a digerir esto. Aunque esto suena así como algo muy ético, ¿sí?, o muy moral, pero la verdad es que es un asunto de convivencia, y por eso es que tienen que entrar la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contrato social que es entre todos nosotros que formamos parte de este gran conjunto no nos deja, si no está por escrito este convenio, porque se puede pasar por alto, evidentemente, como muchas veces se ha hecho. Entonces las personas pueden exigir o pueden de alguna forma hacer valer su derecho, ya que otro puede estar violentándolo, ¿sí? Entonces por eso es que está la parte ahora de ya no la inclusión como deber, sino ahora como derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto sirve en estos contratos sociales que se ponen por escrito, en estos convenios, ¿ves?, para que en el futuro se tenga un precedente y entonces todos se vean amparados por esta ley. O por ejemplo, si nosotros hablamos de la ley de la persona con discapacidad, uno pudiera asumir, bueno, es que cada quien debería saber que esta persona necesita una movilidad, necesita una infraestructura apropiada, necesita escuelas que velen por sus intereses, necesita una serie de adaptaciones curriculares, necesita... Eso se puede dar por sentado. Uno pudiera decir, bueno, claro, es que es obvio que lo necesita. En su diferencia está allí un asunto que hacerle énfasis y además de eso darle atención. Pero, realmente si se da por sentado, ocurre que como sociedad no llevamos a cabo ninguna situación que favorezca a esta persona vulnerable o este grupo de personas. Podemos hablar también de los grupos minoritarios, que muchas veces son los afectados, bueno, sobremanera. Y podemos hablar de que la comunidad afrodescendiente, cualquiera que ésta sea, podemos hablar de algunas personas de la comunidad latina, sí, porque cuando estamos aquí entre latinos, entre personas que estamos en el mismo continente, pareciera que no hubiese ningún problema, ¿no? Pero si usted se traslada al otro lado del mundo, o al otro lado en el norte, incluso en el mismo continente, usted va a encontrar de que allí las cosas no son fáciles, porque la normalidad que usted tiene de su zona de confort, donde siempre ha estado, ya va a ver que no va a seguir siendo tal cosa, ya que está formando parte de otra comunidad. Y ahí, bueno, hay segregación, hay formas de discriminación, y usted cuando siente eso en carne propia, esperemos que no le toque, pero esto es así, entonces usted tiene los niveles de empatía mucho más agudos, ¿sí? Porque se puede identificar con algo que usted mismo padeció en un momento dado, ¿sí? Por eso es que cuando, por ejemplo, una persona está en el extranjero y se consigue a otra que ya está en su patria, pero que también pasó por lo mismo, o sea, que también estuvo en el extranjero también, esta persona tiene un nivel de empatía con el otro que ahora está en su país, por ejemplo. O si una persona tiene un familiar que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de neurodiversidad, esta persona, no sé, niveles de neurodesarrollo comprometidos, movilidad reducida, un trastorno atípico, ¿sí? Si esta persona tiene un familiar, sea quien sea, esta persona ya va a tener la empatía necesaria para reconocer el estado de otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque,
ok, yo no soy estudiado del tema, un estudioso del tema, pero no tengo por qué serlo, ya que en la práctica yo veo lo que pasa a mi sobrinito, o mi tío, o mi sobrina, o mi abuelo, ¿sí? ¿Entiendes? O sea que cuando uno pasa por esto lo compromete a uno más, sensibiliza para entender al problema del otro, o a la hora de integrarlo, o la condición del otro. Y entonces no tenemos casi, me atrevería a decir yo, ningún problema en incluir a esta persona. Solo que muchas veces estas personas no tienen el poder de hacerlo. O sea, tienen las ganas, pero no tienen el poder. O sea, no manejan instituciones, no son legisladores de nada, diputados, asambleístas, lo que sea. Que pudieran ser estas personas que sí tienen este, digamos, este asunto ganado de empatía por el otro, en el caso de asuntos de discapacidad o lo que sea. Entonces puede que esta persona, y tiene poder, entonces avance o ayude a que se puedan hacer conquistas sociales para estas personas o grupos vulnerables, ¿sí? Entonces ahí viene el derecho, o la persona que está comprometida con estos grupos, o a veces ellos mismos se reúnen porque se organizan como ONG o como algún tipo de instituciones no gubernamentales, que se agremian para, además de apoyarse entre sí, conseguir estas conquistas en función de atender la necesidad, que bien sea de salud, bien sea educativa, que es una necesidad muy violada para las personas, muy puesta a un lado, porque hay compromisos cognitivos envueltos. Estamos hablando de las personas con discapacidad, que tienen discapacidad o que presentan algún rasgo de neurodesarrollo afectado o comprometido, y que bueno, tienden a ser víctimas del grupo mayoritario. Por ejemplo, la persona sorda, por poner un caso, las personas sordas son un grupo bastante numeroso, no son homogéneos. También las personas sordas, entre ellos hay quienes presentan, dependiendo de la etiología de la sordera o el momento de la aparición de la misma, ¿sí? Presentan divergencias en cuanto a el tipo de sordera, el grado de audición, si es que tienen algunos restos auditivos o no, a qué edad se presentó. Hay una diferencia muy marcada entre unos y otros, aunque de lejos nosotros vemos, bueno, la persona sorda, lo etiquetamos, lo, lo, lo ponemos así, y bueno, por lo menos tratamos de entender el tema, que tiene su propia lengua, que es un grupo minoritario, no solamente cultural, sino también lingüístico. O sea, lingüístico es algo obvio, cultural no nos parece tan obvio, pero si allí donde hay lengua y cultura, entonces también involucra lo que es cultural. Y aunque están entre nosotros, bien sea que sean, no, es que también son ecuatorianos, es igual, es lo mismo. O no, es que también son estadounidenses, somos la misma gente. Es verdad, pero hay una diferencia allí, ¿sí? Por ejemplo, la población sorda de Venezuela no es igual en su idioma y cultura al resto de los venezolanos. Lo mismo también se puede decir de otros países, como en Ecuador y en general, porque es así. Entonces son personas que deben, en sus conquistas, se organizan, ¿sí? Y empiezan a hacer ruido, por así decirlo, a hacerse notar ante las autoridades, y es así como consiguen que se legisle a favor de ellos, ¿sí? Entonces sale el asunto de que debe suministrársele comunicación desde las televisoras, por su derecho a comunicarse con ellos, de esta forma son incluidos, ¿sí? Y una serie de conquistas sociales que se han generado gracias a sus mismos, sí, a sus reclamaciones, manifestaciones que a veces han sido bastante duras, pero que al final tienen ciertas conquistas que no son suficientes, dirá uno, todavía, pero al menos es algo, ¿sí? Por ejemplo, una de las quejas que se dice, y que es un lema
nada para nosotros sin nosotros, ¿sí? Es decir, que cuando hay leyes que se hacen desde el seno de una asamblea nacional o un grupo de representantes, congresistas o como sea, como se llamen en el país, más allá de una cuestión política, ¿sí? Como para ganar adeptos, ¿sí? Debería también contarse con la presencia de las personas involucradas para que ellos digan hacia dónde dirigir esta ley o qué es lo que quieren en realidad a la hora del legislador hacer la redacción de la misma, se vea la influencia de la misma persona que está siendo afectada y que quiere que se le reconozca esto y esto. Debería estar allí para decirlo, de modo que sea algo así, esto es con nosotros, así que deben hacerlo. ¿Ves? Si esto es para nosotros, deben hacerlo con nosotros. Eso es lo que quería decir. Nada para nosotros sin nosotros. Es allí como pudiéramos decir también los autistas, que hay una población bastante importante. Claro, nosotros no conocemos esto a ciencia cierta, o mejor dicho, declaradamente, porque son otra vez un grupo minoritario que no es de la mayoría de las personas que nosotros vemos por allí, que podemos decir de que son neurotípicos, personas normales, que no padecen de nada de esto y que son la mayoría. Menos mal, ¿no? Sí, porque bueno, si la mayoría de las personas fueran ciegas, invidentes, sordas, bueno, hay un problema importante más allá de algo que es inusual, ¿sí? Ya sería un problema bastante grave y sería cuestión de revisar bien qué estamos comiendo, genéticamente qué está sucediendo, qué hay en el ambiente para que se produzca tanto este tipo de anomalía, ¿no? Anomalía física que conduce también a un diagnóstico que nos pudiera llevar, si es permanente, a una discapacidad asociada o un trastorno del neurodesarrollo severo que más tarde impida que nos desenvolvamos dentro de la normalidad en la sociedad mayoritaria. Pero lo que quería decir con esto es que menos mal la mayoría son neurotípicos, la mayoría son personas que no padecen, o somos, o por lo menos creemos que es así hasta ahora, porque esto puede cambiar tarde o temprano. Puede que genéticamente no ocurra, ¿sí? Pero tarde o temprano uno pudiera quedar sordo, quedar ciego, quedar imposibilitado de caminar con movilidad reducida. Esperemos que esto no ocurra, pero un accidente cerebrovascular, un ACV o cualquier otra catástrofe improvisada que no tenemos la menor idea de que nos vaya a pasar y esperemos que no nos pase nunca, pudiera cambiar nuestra forma de desenvolvernos en la vida de una manera drástica y súbita de la noche a la mañana. Entonces puede ser que nosotros mismos en carne propia enfrentemos algún tipo de discapacidad, que esperemos que no ocurra, pero esto es susceptible de que ocurra, ¿sí? Aquí mismo en el Ecuador, donde yo estoy transmitiendo este programa, el podcast de Mike, y ustedes lo conocen sobre todo, hubo un presidente que estaba en silla de ruedas, pero él no siempre estuvo en silla de ruedas, ¿sí? O sea, no me enteré y ustedes lo saben mejor que yo, que tuvo un accidente y eso lo llevó a que ahora tú fuera una persona que se tiene que movilizar en silla de ruedas. O sea, eso le agregó una discapacidad a su vida, ¿sí? Y eso fue súbitamente por un accidente o por lo que sea, que ustedes lo conocen mejor que yo seguramente, ¿sí? Pero esto ha pasado en muchas ocasiones con otras personas menos visibles en el seno de una familia y que bueno, se puede decir que es algo normal que ocurra en la vida. No estamos hablando de que es algo supersticioso o imposible que suceda, ¿sí? Incluso hay personas que son brillantes, empezaron bueno, Stephen Hawking, no sé si recuerdan este personaje, que de los agujeros negros, de esta teoría, la teoría del todo, ¿sí? Un inglés que ganó también, ganó
muchos premios en relación a esto. Entre ellos se le nombró Sir, de Inglaterra, o la reina le nombró ese título de Sir, ¿no? Y el caso está en que este joven de pronto se enfrentó a una enfermedad que le atrofió, bueno, múltiples músculos, y al final quedó bastante, por no decir casi al 90% de su movilidad en estado prácticamente imposibilitado, a excepción de su cerebro brillante, que nos consta, al menos según lo que se escribió y sabemos de él, que es comprobado, que siguió funcionando de manera muy acelerada y que produjo mucho conocimiento, seguramente con la ayuda de otras personas y de la tecnología que también le ayudó. Esos accesorios, que es una silla de ruedas, que también podía amplificar lo que él decía o pensaba en forma de voz. Bueno, toda una tecnología implicada que muchas personas no tienen ni pueden ostentar de tener, ya que es muy caro, muy valioso en dinero, que las personas no tienen y que las ayudas a veces no llegan para estas personas. Así que podemos decir que fue una persona privilegiada en su situación lamentable, pero por lo menos tenía todas estas ayudas técnicas y toda una cantidad de personas, enfermeras y personas que le ayudaban, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que de la noche a la mañana nos puede pasar tal cosa, ¿sí? Y entonces imagínense cómo queremos que nos traten. Es allí donde la empatía cobra un valor importante, ¿sí? Porque en ese momento nosotros pudiéramos decir, que esperamos que no nos ocurra nuevamente, lo quiero repetir 1000 veces, que esto no nos ocurra nunca, pero si nos llegara a pasar, entonces imagínense en ese momento, haciendo un experimento mental, nosotros quisiéramos que nos den todo el trato digno posible para seguir adelante con la vida, sea cualquiera años que represente de vivir en esa condición, ¿sí? En el caso de Stephen Hawking fue mucho tiempo viviendo así, ¿sí? Se murió con más de 70 años. Y menos mal, ¿no? Fue longevo, muy a pesar de todo, y muy a pesar de los pronósticos que auguraban, que decían, no, es que usted no va a vivir mucho tiempo. Y resulta que vivió mucho más tiempo, y de la esperanza de vida humana, prácticamente lo que se espera de que viva un ser humano, ¿no? Alrededor de 70, no sé, algunos llegan a 80, 90 años, pero 74 o algo así que uno viva, en función a la esperanza de vida humana como la tenemos ahora, es algo que, teniendo presente esta enfermedad previa, es algo que bueno, duró bastante, y menos mal. Me imagino que, y no tengo lugar a duda, que por todos los cuidados que estuvo, ¿sí? Por todos estos cuidados y por tener su cerebro funcionando, porque a algunas personas que le pasa alguna situación catastrófica, puede que ni siquiera quieran seguir viviendo, y quieran aplicarse la eutanasia, ¿sí? Esto es un tema muy controvertido, en función de que uno siempre quiere, como dicen por aquí, precautelar la vida, o que la vida vaya en detrimento de cualquier cosa, ¿sí? Por eso estos temas del aborto, de quitar la vida, no son muy vistos en una gran mayoría de personas, y menos mal que se pueden decir que son pro vida. Pero alguna persona que pueda imaginarse o pensar de que no vale la pena incluirse o seguir formando parte del mundo en este estado, o si un bebé viene en un estado ya previamente de salud comprometida, ¿sí? Por ejemplo, no, el bebé va a venir con síndrome de Down. ¿Usted sí? ¿Qué quiere? ¿Matamos al feto o al bebé, o lo dejamos vivir? O mira, el bebé va a venir con ciertos trastornos. ¿Qué quiere? ¿Será que...? ¿Sí? Bueno, la mayoría de las personas, me atrevería a decir yo, son pro vida.
porque estas personas nacen efectivamente y ahora les ayudan a que salgan adelante con sus circunstancias. Bien sea que esta haya sido al momento de nacer, o sea que ya previamente haya sido una condición, ¿verdad?, en el momento de la gestación, o haya ocurrido de manera, digamos, sobrevenida más adelante. Es decir, más adelante se quedó sordo, más adelante se quedó ciego, por algún accidente laboral o por algún accidente doméstico o por lo que sea, o por mala praxis médica. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que pudieran pasarnos para que esto ocurra más adelante, pero también hay una situación que puede ocurrir desde el momento de la gestación, bien sea por alguna enfermedad de la madre, si tuvo, por ejemplo, si tuvo sarampión, es probable que eso afecte al bebé. Si tuvo coronavirus, algunas personas están ahí viendo a ver si esto va a afectar o no. Hasta ahora se cree que no. A una persona embarazada que tenga coronavirus o que haya tenido la presencia de esta enfermedad más reciente. Pero se nos viene a la mente también el caso de la gripe aviar o de otras enfermedades que ha ocurrido antes, o si la mamá al momento de enterarse que está embarazada tenía SIDA o tenía algún tipo de enfermedad. Lo cierto es que hay una gran cantidad, que no quiero estar aquí asustando a nadie con esto, pero que esto ocurre, de situaciones como para hacer que la personita, venga de esta forma. Menos mal, no es un porcentaje muy alto, menos mal, pero ese porcentaje pequeñito, por pequeñito que sea, es muy lamentable. Pero más lamentable es si esta persona no se le incluye a la sociedad, ¿no? O si de manera sobrevenida tiene alguna situación que comprometa su salud o su movilidad o todo lo que ya había hablado, y sea una persona especial en adelante y que sea tratado como tal. ¿Me explico? O sea, si una persona ya en este momento necesite más ayuda de la necesaria, la encontrará del grupo mayoritario. Será una cuestión de deber o de derecho. Quiero decir, bueno, es obvio que esta persona necesita la ayuda, por tanto hay que dársela sin ninguna restricción. Pero, lo que pasa es que la mayoría de las veces, lamentablemente, son personas que son dejadas a un lado. Son dejadas a un lado como un remanente de la sociedad que no queremos mostrar mucho, ¿sí? Porque nos da vergüenza, o porque nos da pena, o porque nos da demasiado pudor para atender estas necesidades, porque las instituciones además en algunos países no están prestas para apoyar suficientemente, o las leyes no son ni siquiera la sombra de lo que las personas necesitan, o si hay leyes, ¿sí? Porque cuando es un asunto de derecho hay leyes, pero no se respetan, ¿sí? No se llevan a cabo. En algunos otros países son modelos de esto, ¿no? Por ejemplo, en los Países Bajos, en Estados Unidos, en algunos estados más que otros, en Europa en general también pudiera haber una avanzada en cuanto a estos temas, y se respeta más a las personas que tienen un compromiso de discapacidad o lo que sea. Pero también hay problemas con grupos minoritarios que no se les rinde ningún oído ni se les presta atención a sus derechos. En fin, hay una cantidad de cosas que se les compromete y que uno pudiera pensar de que obviamente deberían hacerle caso, hacerle leyes, pero más allá de las leyes, bueno, pero es que igual esto debe hacerse, ¿sí? Esto debe hacerse naturalmente, porque lo natural es ayudar al otro, y más cuando vemos que tiene comprometido muchas cosas. Y yo en mi ventaja, bueno, ¿qué hago? Yo puedo hacer dos cosas cuando tengo ventaja: humillar o aplastar al otro, o más bien valerme de mi ventaja para ayudar y ejercer en el otro
un acto de bondad o de lo que sea, por lo que sea que usted lo haga. No necesariamente tiene que tener dinero ni ser una persona muy influyente, creo yo. Porque además yo creo que es una cuestión de actitud hacia ese tipo de circunstancias que esté padeciendo otro, que yo mismo en algún momento puedo padecer. Es como en estos días leí un libro que por cierto, habla de la vejez, ¿no? Este tema no lo voy a sacar ahorita, pero cuando uno está en condición de ser una persona anciana, ya, una persona adulto mayor, ¿sí? Entonces ya uno no tiene la fuerza que tenía antes. Y si usted trata bien a los adultos mayores ahora mismo, ¿sí? Usted lo hace porque piensa de que la verdad es que usted también, con suerte, si es que se cuida y que la vida le llegue allá, que nos alcance para llegar a ser un adulto mayor, es que sí, eso, usted va a ser un adulto mayor también. Así que la verdad que lo que usted está haciendo o puede hacer no es otra cosa sino el sentido común de que es que yo también voy a ser una persona adulto mayor, o quisiera hacerlo. Así que yo voy a respetar a esta persona tal como quisiera yo que me respeten en el futuro. No importa si yo tenga la certeza de que va a ser así o no. Yo voy a hacer la parte que me corresponde, ¿sí? No importa, no importa. Porque esto es lo que me toca. Y no es un asunto, vuelvo y repito, de comeflor, un asunto moral así tan piadoso. No. Yo lo veo más bien como una situación normal de suceder, en detrimento de todas estas injusticias que parece que ha sido la cosa más típica, ¿no? Por ejemplo, siempre se habla de injusticia social, bueno, por ejemplo, cómo han sido históricamente visto las personas con discapacidad. Históricamente hay una situación muy lamentable, catastrófica, abominable en relación al trato de la persona con discapacidad, al punto de no querer ni siquiera que existan. Anteriormente, las personas, por ejemplo, que en la época de la Alemania nazi, una época muy atroz, ¿sí? Ya a estas personas se les mandaba al horno, ¿sí? Porque no se quería tener allí a ninguna persona genéticamente afectada. Y se hacía experimentos locos ahí con estas cosas de los nazis, para ver si curaban a estas personas, y lo usaban para ver si creaban un superhombre. Una catástrofe, una cosa pero súper loca, ¿no? Bueno, pero más la historia, cuando trataban a las personas indígenas, que ellos creían que era un grupo minoritario, llegaron aquí a conquistar, y hubo una conquista que no fue una situación muy pacífica, para nada, ¿no? Aunque bueno, uno pudiera decir, bueno, pero es que la conquista tuvo su esencia en cuanto a la civilización, pero aquí también había mucha gente civilizada, cultura, en otra forma, ¿sí? Lo que quiero decir con esto, más allá de todo este problema histórico, ¿sí? Y de poner alguna controversia, porque ya ocurrió en la historia, y gracias a ello el mestizaje, gracias a ello también, fíjese, todo esto tiene que ver con el asunto de que a la final, como seres humanos, nosotros nos ligamos, nos compenetramos, queremos convivir, ¿sí? Y el mestizaje, justamente, esa fusión, ¿sí? Pero también hubo allí mucho colonialismo. El colonialismo es imponer esto que yo traigo, desconociendo lo que ya existe. Muchas veces, y haciendo este paralelismo, eso ocurre cuando nosotros tratamos a la persona sorda, a una persona con discapacidad, como desconocemos, pero tampoco queremos saber nada, porque lo que queremos imponer es lo nuestro. De ahí la psicometría, ¿sí? Que no reconoce a las inteligencias múltiples. Bueno, algunos dirán detractores de esta teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, pero dirían, bueno, es que no hay muchas inteligencias, hay un solo cerebro, una inteligencia, y estas serían las manifestaciones de ella. Ok, vamos a decirlo así, está bien. Pero no reconociendo estas manifestaciones distintas de inteligencia. Puede que usted no sea muy bueno en matemática, o no sea muy bueno redactando o escribiendo o tocando un instrumento,
pero a lo mejor usted es bueno no sé, en cuestiones botánicas, que es un tipo de inteligencia también naturalista. Usted sea bueno también en esto de el reconocimiento del otro, ¿eh? Entonces, esto se llama cuando es interpersonal e intrapersonal, ¿sí? Intrapersonal es cuando el caso está en que eres una persona socialmente, digamos, que vela por el otro, que se integra fácilmente. Es un tipo de inteligencia también intrapersonal, o también pudiéramos decirle que es la inteligencia esta de Daniel Gardner, a la que llamó inteligencia emocional, ¿sí? O sea, que es capaz de intrapersonal, gestionarse a sí mismo, y interpersonal en función al otro, ¿no? O al revés, ¿no? Inter a lo interno, intra en función al otro, ¿no? Cómo las personas gestionan sus emociones, o cómo somos capaces de gestionar las emociones propias. Esto ayudará, por supuesto, a una gran gama de cosas que no nos llevan a frustración, sino que estás reconociendo al otro. Muchas veces eso no ocurre, y por eso se acorta o se cercena la inclusión, ¿sí? Porque ves al otro como una amenaza, o ves que tiene mucha desventaja en función a tus parámetros previamente establecidos, y bueno, es una mente cuadrada, ¿no? No piensas en esta cuestión holísticamente, sino lo piensas de manera muy cuadrada, y bueno, esto por supuesto crea problemas, ¿no? Crea problemas. Estas personas se levantan para hacer valer sus derechos, muchas veces no. Históricamente más bien han sido personas allí que aguantan callados o calladas, y no es sino hasta que se levanta alguno de ellos, o hasta que ocurre una catástrofe bastante horrible, como para que el grupo de personas neurotípicas, o aquellas personas que son, digamos, está esto en estos grupos minoritarios, y el grupo más grande se entera de que, wow, nosotros estamos haciendo esto, ya cuando las personas están ya casi que a punto de morirse. Ahora, esto, como ya históricamente ocurrió en el tiempo, o en las sociedades, bueno, ya se tiene esta experiencia ganada, y ahora por supuesto que se toma en cuenta, se legisla, se escribe, no queremos que esto vuelva a ocurrir. Por eso es que están ahora, han existido, por ejemplo, desde 1948, 1945 se formó la ONU, ¿verdad? Sí, 1948 se estableció la Convención de los Derechos Humanos, ¿sí? Todos los derechos humanos, para no repetir estas atrocidades. Dentro de los derechos humanos, que son inalienables, o sea, no se pueden intercambiar, no se pueden negar: derecho a la vida, derecho a la educación, una gran cantidad de derechos que están allí. Y bueno, ya es una ley supranacional, o por lo menos todas las personas que están incluidas allí, en la ONU, en los derechos humanos. Y por allí las constituciones de los diferentes países más o menos deben estar, o deberían estar alineadas a lo que son los derechos humanos. No deberían ser retrógradas. Ningún derecho humano debe ser cercenado o intercambiado, ¿no? Es inalienable, ¿sí? Entonces, ya con toda esta experiencia tenida, atrocidades cometidas, no vamos a hacer esto más, y se legisla, porque es que la posibilidad de que vuelva a ocurrir es tan posible, es tan evidente que pueda ocurrir otra vez una cuestión loca como esta de la Alemania nazi, que mejor es escribirlo, ¿sí? Y a poca escala eso ha seguido ocurriendo. Una vez de que ocurrió lo de 1914, la Primera Guerra Mundial, volvió a ocurrir la Segunda Guerra Mundial, y uno no sabe, ¿será que esto va a volver a ocurrir de manera, digamos, mundial? Una tercera guerra mundial, donde otra vez ocurra este problema de que no se respeta al otro. Por eso es que ocurren estas controversias, porque es que
se pierde la armonía, y se ve al otro como un enemigo, y ahí empieza ese problema, digamos a nivel macro, ¿no? Pero es que ha ocurrido muchas catástrofes en Ruanda en los años 90, ha ocurrido catástrofes, no sé, muchas, usted revisa la historia y está cargada de muchas catástrofes, como uno diría, bueno, es que esto no debió haber ocurrido porque ya existía la ley, ¿sí? Y porque en vez de integrar a esta gente, más bien ocurrió, por ejemplo, ahí estoy tratando de recordar algunas, con la población afroamericana, hay muchas injusticias, con la población, allá en la época del apartheid de Nelson Mandela, no sé si recuerdan eso, Nelson Mandela, que quería, que esto dejara de ocurrir. El apartheid es que por muchos años la gente estuvo de manera segregada, ¿sí? Y aquí precisamente es donde vamos a hablar un poquito de eso, de que la segregación es justamente nosotros aquí, ustedes allá. En ese tiempo era así. Estamos hablando de Sudáfrica, en la época del apartheid. Apartheid significa justamente eso, es una segregación. Este es el grupo grande, ¿sí? De la gente blanca, supuestamente. Así era en ese tiempo, la cuestión era racial, ¿sí? Y este es el grupo de las personas negras que tienen sus baños, que tienen sus escuelas. Nosotros aquí, ustedes con sus cosas allá, ¿sí? Esto puede ocurrir también y ha ocurrido y sigue ocurriendo lamentablemente con las clases sociales. Bueno, nosotros aquí, ustedes allá, ¿sí? Esto no es integración, esto es segregación. Así que la segregación, no nos engañemos, todavía ocurre. Hay mucha gente segregada. Esto es algo selecto, ustedes allá, ¿sí? La inclusión es como una utopía, ¿sí? ¿Sí? Es algo bonito que queremos que ocurra, pero que todavía no termina de ocurrir. Y ahora se habla más bien de integración, ¿sí? Bueno, pero por lo menos no estamos en la exclusión. Uno diría, bueno, no tanto, pero hay mucha gente excluida. ¿Esto debería seguir ocurriendo? No, no debería seguir ocurriendo. ¿Por qué? Porque además de ser una cuestión moral, es decir, una cuestión de un deber ciudadano, que no me deberían obligar a hacerlo. Pero bueno, además de esto, hay un derecho, hay leyes escritas al respecto. Pero la ley, la letra, a veces se queda muerta. Es muy fácil de violar la ley. Y más en estos asuntos donde a veces hay preponderancia e intereses más oscuros. Así que no vamos a perder mucho dinero si hacemos esto. Vamos a perder mucho prestigio si favorecemos esto otro. O este asunto también de el asunto de las situaciones de poder, ¿sí? Donde yo no voy a dejar que ustedes sepan tanto, porque si ustedes se enteran de muchas cosas, van a venir por mí. Así que me conviene que ustedes se mantengan así, por así decirlo, ignorantes de todo el tema, ¿sí? Porque es un asunto de una dinámica de poder también, una lucha de poder, de clase, donde no quiero incluir al otro porque no quiero que sepa demasiado o no quiero que escale tanto porque me voy a ver amenazado en el status quo, ¿sí? O sea, prefiero mantener el status quo que la igualdad de derechos. Es un asunto complicado realmente y controvertido. Mucha gente ha muerto tratando de entender y de resolver este tema. Es polémico, ¿sí? Porque hay muchos grupos de poder que no quieren de verdad que esto ocurra. Esto de la inclusión es una utopía por eso. Pero sí puede ocurrir a nivel más local, ¿no? Hay leyes, sí se sigue esforzando por eso. No vamos a dejar de luchar por eso desde nuestra trinchera nuevamente. Y sí que se puede lograr en algún momento, por lo menos a nivel micro. Y hay muchas conquistas que de no existir estas instituciones, imagínense, fuera la época de las cavernas, fuera mucho peor, fuera como la época de la Alemania nazi. Bueno, no queremos que eso ocurra más nunca, pero la verdad es que si usted revisa ahora mismo algunas situaciones que se dan, podrá constatar de que no es un asunto que quedó en el pasado, es un asunto por lo cual seguir luchando
desde su posición y por lo menos ser consciente de que esto está ocurriendo. Así que para cerrar un poquito el tema, el asunto de la inclusión es algo serio, es una escala mucho mayor de la exclusión, que es lo contrario, de la integración, que es un paso importante pero incompleto, diferente a la segregación, que se trata de tú allá y yo aquí, pero que la inclusión además favorezca el asunto no tanto de iguales, que sí, iguales como humanos, pero la equiparación de oportunidades. También hay que crear las condiciones para que el otro surja y no tratar de que no puedes llegar muy lejos porque yo me voy a ver comprometido, eres una amenaza para mí, o no hay presupuesto, que a veces no lo hay, pero es que haya un presupuesto mental y una voluntad política al menos es un paso importante para que sigan ocurriendo las otras cosas, que más allá del deber, es un asunto también de querer hacerlo y de leyes que existen, porque también es un asunto de derecho, que en algunas ocasiones puede ser hasta penado y las personas deberían saber conocer sus derechos al respecto, que lo hay también en esta parte del mundo. Bueno, ley para la persona con discapacidad, instituciones que se mueven para la integración, asuntos que promueven este tipo de cosas, ONG que luchan por el asunto o por promoverlo, escuelas inclusivas, legisladores que están ganados en el tema, en fin, hay por lo menos cierto interés en el tema, ¿sí? Existe la ONU, no sé para qué, la UNESCO, y hay muchas leyes supranacionales que promueven esto y este es el para qué, ¿no? Que queremos entender que es así. ¿Va a ser definitivo? ¿Es la solución a todos los problemas? No, porque el problema es mucho más grande, entiendo yo, ¿sí? Y que tiene que venir alguien mucho más grande a resolverlo. También creo que esto debe ser un asunto de deber hacer y que la situación de derecho, bueno, al menos contribuya y penalice a las personas que se empeñen en no incluir a nadie o seguir teniendo el status quo y la situación de poder, porque es que estando de este lado y ustedes allá, yo soy el que está dominando, ¿sí? Mientras que todos los demás están así como achicopalados, reprimidos. Ahora, desde nuestra posición, desde la familia, sí podemos hacerlo. Tratar de que estas personas que son o presentan discapacidad no se sientan vulneradas, tratar de incluirlos, tratar de promover desde las personas que tienen el aparataje de poder del Estado o algunos que puedan llegar a tener cierto poder en el tema, tratar de que se fomenten instituciones localmente para que sean promovidos la educación, que es un tema importante y un asunto de derechos humanos. La educación no debe ser para unos y para otros no, sobre todo la educación básica y trascender más en estas conquistas que algunas se han dado, algunas están escritas, pero todavía se sigue vulnerando este tema, es la realidad. Bueno, pero este tema no lo voy a terminar de decir yo, es un asunto de opinión también, muchas de las cosas que estoy dando, pero se sustentan en muchas de las cosas que conozco y que conocemos o que podemos llegar a conocer. Si usted investiga un poquito más, va a ver que no es una cosa loca que hemos estado diciendo aquí o que he estado diciendo hasta ahora mismo. Esperemos seguir hablando de este tema con gente que sepa más que yo, que hay mucha que sepa y que, por ejemplo, queríamos traer a Yanine para que nos hablara del tema. Y bueno, esperemos que ella nos pueda acompañar en otra ocasión y atender esta conversación con ella. Ya próximamente anunciaremos este tema relanzándolo con la conversación con la licenciada máster también, Yanine González. Y esperemos que ustedes estén bien. Ya aquí vamos cerrando este tema, el podcast número 21. Esperemos estar en el próximo miércoles, donde también tendremos un invitado, esperemos concretarlo y seguir conversando con personas que nos ayuden también a entender estos temas o por lo menos nos incentiven a acercarnos a estos temas, ¿sí? Esperemos que usted haya entendido, lo vea poquito a poco y no haber dicho nada incómodo, simplemente es una situación bastante controvertida y sí, bastante complicada de solucionar.
pero nunca se debe dejar de insistir en el tema de inclusión, porque va más allá de la educación, es un tema de derechos humanos y es un tema de deber, sí, pero también es un tema de derecho, otra vez, para que las personas se sientan, digamos, incluidas, pero no porque una súplica de que, ay, por favor, sino que además hay leyes envueltas al respecto. Así que estamos terminando este podcast. Esperemos que usted esté bien donde quiera que esté y que nos siga viendo y siga disfrutando la programación de Radio La Cariñosa, Radio Online, y vernos la semana que viene. Muchas gracias. Chao, chao.